¿Alguna vez has sido testigo de cómo un mentiroso profesional que parecía tener todo el control y toda la credibilidad del mundo, de repente se desmorona completamente sin que su víctima siquiera tenga que defenderse? Te voy a contar algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre la justicia, la verdad y el poder real que tienen los elegidos cuando aprenden a navegar las aguas turbias de la manipulación humana. Contrario a lo que nos han enseñado sobre defenderte siempre y es luchar por tu reputación, existe una estrategia cósmica mucho más poderosa que hace que tus enemigos se destruyan a sí mismos mientras tú observas desde la paz de tu crecimiento espiritual. La historia que estás a punto de descubrir no solo te va a motivar, te va a equipar con herramientas que la mayoría de las personas nunca conocerán, porque Dios las reserva específicamente para sus escogidos. Imagínate por un momento que pudieras mantener tu tranquilidad absoluta mientras tus detractores se consumen en su propia toxicidad. Que pudieras crecer espiritualmente mientras ellos se estancan en círculos viciosos de amargura. Y que finalmente pudieras ver cómo el universo mismo se convierte en tu defensor más poderoso. Esto no es fantasía ni pensamiento positivo ingenuo, es el funcionamiento natural de leyes cósmicas que han operado desde el principio de los tiempos, esperando a que alguien lo suficientemente maduro espiritualmente las descubra y las aplique. Los elegidos que dominan estos principios no solo sobreviven a los ataques más feroces, sino que emergen coronados con una autoridad espiritual que transforma todo lo que tocan. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos elegidos parecen caminar por la vida con una serenidad que molesta profundamente a quienes los rodean? No es casualidad que cuando alguien encuentra su verdadero propósito y abraza su crecimiento espiritual, automáticamente se convierte en un espejo incómodo para aquellos que viven en la falsedad. La paz interior de estos escogidos actúa como un detector de mentiras viviente, exponiendo sin esfuerzo las máscaras que otros han llevado durante años. Es fascinante observar cómo la simple existencia de una persona auténtica puede desatar una tormenta de reacciones defensivas en quienes han construido su identidad sobre cimientos de arena. Dios tiene una manera peculiar de usar la tranquilidad de sus hijos como catalizador para revelar la verdad oculta en los corazones. Los manipuladores y difamadores tienen un problema fundamental. Necesitan que su víctima reaccione para mantener viva su narrativa falsa. Pero cuando un elegido aprende el arte del silencio estratégico, toda su estructura se tambalea. Imagínate esto. Es como si estuvieran gritando en un teatro vacío, esperando aplausos que nunca llegan. La retirada energética no es cobardía, sino sabiduría ancestral. Cuando dejas de alimentar el drama con tu atención, el teatro se queda sin público y los actores maliciosos se ven obligados a improvisar solos. He observado casos donde personas que parecían tener todo el poder sobre otros simplemente colapsaron cuando sus víctimas dejaron de participar en el juego tóxico. La verdad es que sin tu energía alimentando su circo, los payasos malvados no tienen show que ofrecer. Lo más hermoso de este proceso es que Dios frecuentemente levanta defensores inesperados que actúan como instrumentos divinos para exponer la verdad. Estos defensores no aparecen por casualidad. Surgen cuando el universo decide que es momento de que la justicia se manifieste de manera tangible. Pueden ser personas que inicialmente ni siquiera conocían al elegido, pero que reconocen la inconsistencia en las acusaciones y deciden investigar más profundo. Como detectives espirituales, estos aliados divinos comienzan a señalar patrones obsesivos, contradicciones evidentes y comportamientos que no encajan con la narrativa del difamador.
Es increíble cómo la verdad encuentra su camino hacia la superficie, incluso cuando parece que las mentiras han ganado terreno temporalmente. El colapso de un manipulador es un espectáculo digno de observar, aunque no sin cierta tristeza por la destrucción que han causado. Primero, comienzan a contradecirse en sus propias historias, como actores que olvidan el guión de una obra mal escrita. Luego, su obsesión con el elegido se vuelve tan evidente que hasta los más ingenuos empiezan a hacer preguntas incómodas. Los escogidos por Dios tienen esta particularidad. Su simple existencia pacífica expone la agitación interna de quienes los atacan. Es como si la luz de su integridad hiciera que las sombras de la mentira se volvieran más densas y visibles para todos. Una estrategia poderosa que utilizan los elegidos es documentar todo discretamente, no por venganza, sino por protección. Cuando alguien te difama sistemáticamente, guardar capturas de pantalla, correos, mensajes y testimonios se convierte en tu póliza de seguro espiritual. Piensa en esto como construir un archivo de la verdad. Mientras el mentiroso cambia su historia constantemente, tú mantienes un registro consistente de los hechos reales. Los escogidos entienden que Dios les ha dado sabiduría para protegerse, y parte de esa sabiduría incluye ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Esta documentación no es para atacar, sino para defenderse cuando llegue el momento apropiado. El silencio estratégico del elegido crea un vacío que los difamadores no saben cómo llenar, y en su desesperación cometen errores cada vez más obvios. Es como ver a alguien cavando su propia tumba mientras cree que está construyendo un castillo. Los escogidos han aprendido que no necesitan defenderse de cada acusación. La verdad tiene su propio cronómetro divino. Mientras el mentiroso gasta su energía vital manteniendo una fachada insostenible, el elegido invierte su tiempo en crecimiento, oración y proyectos que realmente importan. Dios honra esta paciencia y sabiduría, preparando el escenario para una vindicación que será imposible de ignorar. La fase final de este proceso divino es cuando la audiencia, que inicialmente pudo haber sido engañada, comienza a ver la estabilidad inquebrantable del elegido contrastada con la agitación constante de su acusador. Las personas inteligentes eventualmente reconocen quién mantiene la coherencia y quién vive en el caos emocional. Los escogidos no necesitan proclamar su inocencia a los cuatro vientos. Su vida misma es el testimonio más poderoso. Es fascinante observar cómo Dios orquesta estos desenlaces, donde la paciencia y la integridad siempre triunfan sobre la manipulación y la mentira. Pero este es solo el comienzo de una historia mucho más profunda sobre las leyes que gobiernan nuestro universo espiritual. Las leyes cósmicas funcionan con una precisión que haría envidiar a cualquier relojero suizo, y una de las más fascinantes es cómo la verdad opera en piloto automático, mientras que las mentiras necesitan mantenimiento constante. Los elegidos descubren temprano que alinearse con la realidad es como nadar a favor de la corriente del universo. Piensa en esto: cuando dices la verdad, no necesitas recordar qué dijiste porque simplemente es lo que ocurrió. Pero cuando mientes, tu cerebro se convierte en una computadora sobrecargada, tratando de mantener coherencia entre múltiples versiones ficticias de la realidad. Dios diseñó el cosmos de tal manera que la autenticidad sea siempre el camino de menor resistencia energética. Es sorprendente observar cómo los manipuladores se agotan física y mentalmente manteniendo sus fachadas, mientras que los escogidos parecen tener energía ilimitada para sus proyectos genuinos. La diferencia radica en que uno está luchando contra las leyes naturales y el otro está colaborando con ellas.
Cuando eres auténtico, el universo conspira a tu favor de maneras que desafían toda lógica racional. Los elegidos experimentan sincronicidades, encuentros fortuitos y oportunidades que parecen caer del cielo, precisamente porque están vibrando en la frecuencia correcta. Es como si Dios recompensara la honestidad con un acceso VIP a las bendiciones cósmicas. La envidia es quizás la emoción más autodestructiva que existe, y los escogidos la reconocen inmediatamente en quienes los atacan. Los envidiosos no pueden soportar ver a otros prosperar, porque esto les recuerda dolorosamente sus propias limitaciones autoimpuestas. Es como si vivieran en una mentalidad de escasez tan profunda que creen que el éxito de otros reduce automáticamente sus propias posibilidades. Los elegidos operan desde abundancia. Entienden que el universo tiene recursos infinitos y que el triunfo de una persona iluminada eleva a toda la humanidad. Dios ha programado la realidad de tal forma que quienes celebran el éxito ajeno atraen más éxito hacia sí mismos. La obsesión es el combustible tóxico que mantiene viva la envidia, creando un ciclo vicioso que consume toda la energía vital del obsesionado. Los elegidos notan cómo sus detractores pasan más tiempo hablando de ellos que enfocándose en sus propios proyectos y crecimiento. Es tragicómico ver a alguien construir toda su identidad alrededor del odio hacia otra persona. Mientras el obsesionado gasta horas planeando su próximo ataque o difamación, el escogido está creando, construyendo y expandiendo su impacto positivo en el mundo. Dios permite esta dinámica porque muestra claramente a la audiencia quién está viviendo una vida productiva y quién está atrapado en un bucle destructivo. Los elegidos desarrollan una habilidad casi sobrenatural para reconocer las oportunidades disfrazadas de problemas, mientras que los envidiosos solo ven amenazas donde deberían ver lecciones. Por ejemplo, cuando un escogido enfrenta críticas injustas, utiliza esa experiencia para desarrollar mayor discernimiento y compasión. Transforma el veneno en medicina, convierte la adversidad en sabiduría aplicable. Los envidiosos, por el contrario, interpretan cada bendición ajena como una injusticia personal y cada desafío como confirmación de que el mundo está en su contra. Esta diferencia fundamental en la percepción determina quién asciende y quién se estanca en círculos viciosos de amargura. El aislamiento social es el destino inevitable de quienes eligen la envidia como filosofía de vida, porque nadie disfruta estar cerca de energía tóxica permanentemente. Los elegidos atraen naturalmente a personas de alta vibración que reconocen y valoran la autenticidad. Es fascinante observar cómo los círculos sociales se reorganizan automáticamente alrededor de la energía que cada persona emite. Los escogidos por Dios se convierten en imanes para colaboraciones fructíferas, mentorías valiosas y amistades genuinas. Mientras tanto, los envidiosos se quedan rodeados únicamente de otros resentidos que refuerzan mutuamente sus percepciones distorsionadas de la realidad. La caída de un manipulador envidioso sigue un patrón predecible. Primero pierden credibilidad, luego pierden aliados, después pierden oportunidades y finalmente se quedan solos con su amargura. Los elegidos observan este proceso con más compasión que satisfacción, entendiendo que presencian las consecuencias naturales de vivir en desalineación con las leyes cósmicas. Dios no castiga, simplemente permite que cada persona experimente los frutos de sus decisiones energéticas. Pero hay un aspecto aún más profundo en esta dinámica que se relaciona con la protección espiritual y las herramientas que los escogidos desarrollan para mantener su paz interior intacta. Los elegidos aprenden rápidamente que la elevación espiritual viene acompañada de un fenómeno inevitable. Se convierten en blancos más visibles para las fuerzas que prefieren mantener a la humanidad en la mediocridad.
Es como escalar una montaña. Mientras más alto subes, más expuesto quedas a los vientos y las tormentas. Por eso, Dios provee herramientas específicas de protección que funcionan como una armadura invisible, pero inquebrantable. La oración no es solo comunicación con lo divino, es literalmente la activación de un campo de fuerza energético que repele las energías negativas dirigidas hacia ti. Los escogidos que dominan esta práctica experimentan una tranquilidad sobrenatural incluso en medio de los ataques más feroces. El discernimiento es quizás la habilidad más valiosa que puede desarrollar un elegido, porque le permite distinguir entre la voz de la sabiduría y el ruido de las opiniones externas. Imagínate tener un radar interno que detecta automáticamente las intenciones genuinas de las personas versus las agendas ocultas. Los escogidos cultivan esta capacidad a través de la meditación profunda, el estudio de textos sagrados como la Biblia, el Bhagavad Gita o el Tao Te Ching, y la observación constante de los patrones humanos. Dios recompensa este desarrollo interno otorgando una claridad mental que corta a través de las manipulaciones como un láser. Es fascinante observar cómo un elegido con discernimiento desarrollado puede detectar mentiras, agendas ocultas y energías tóxicas a kilómetros de distancia. Los límites saludables son el equivalente espiritual de las murallas de un castillo. No están ahí para atacar, sino para proteger lo sagrado que vive en el interior. Los elegidos entienden que decir no a las peticiones irrazonables no es egoísmo, sino administración inteligente de la energía divina que fluye a través de ellos. Por ejemplo, si alguien constantemente drena tu paz mental con dramas innecesarios, establecer distancia no es crueldad, sino sabiduría. Los escogidos aprenden a ser selectivos con su tiempo, su atención y su energía emocional. Dios los ha llamado para misiones específicas y proteger su bienestar interno es parte fundamental de cumplir ese propósito divino. La oración estratégica va más allá de las peticiones básicas. Se convierte en una tecnología espiritual avanzada que los elegidos utilizan para mantenerse conectados con la fuente de todo poder. No hablamos solo de orar cuando hay problemas, sino de crear rutinas diarias que mantengan el canal divino abierto y limpio. Por ejemplo, comenzar cada día con gratitud específica por 3 cosas concretas. Dedicar tiempo a la contemplación silenciosa y terminar la noche con una revisión consciente de las lecciones aprendidas. Los escogidos que implementan estas prácticas reportan una estabilidad emocional que parece sobrenatural a los ojos de quienes viven en montañas rusas emocionales constantes. Dios honra la consistencia en la comunicación espiritual con una paz que sobrepasa todo entendimiento. El escrutinio público intenso puede quebrar a personas que no han desarrollado una identidad sólida basada en su conexión con Dios más que en la aprobación externa. Los elegidos enfrentan este desafío desarrollando lo que podríamos llamar una identidad inquebrantable, anclada en verdades eternas más que en opiniones fluctuantes. Cuando sabes quién eres en Dios, las críticas injustas rebotan como piedras contra un escudo de adamantium. Los escogidos practican afirmaciones diarias basadas en la verdad espiritual. Soy hijo, hija de Dios. Mi valor no depende de la opinión ajena. Mi propósito es divino y mi paz es inquebrantable. Esta reprogramación mental consciente crea una fortaleza interna que ningún ataque exterior puede penetrar. La atención masiva que acompaña la elevación espiritual puede ser abrumadora si no se maneja con sabiduría divina, pero los elegidos aprenden a canalizarla como combustible para su misión. Es como aprender a navegar ríos caudalosos.
La corriente puede ahogarte o llevarte exactamente donde necesitas ir, dependiendo de tu habilidad como navegante. Los escogidos desarrollan técnicas específicas para manejar la exposición, crear espacios sagrados privados donde puedan reconectarse, establecer horarios específicos para interacciones públicas y mantener círculos íntimos de confianza donde puedan ser completamente auténticos. Dios los equipa con la capacidad de ser públicos en su ministerio, pero privados en su santuario interno. La estabilidad que mantienen los elegidos en medio de tormentas externas se convierte en un testimonio poderoso que atrae a otros buscadores sinceros hacia la luz. Su paz inquebrantable funciona como un faro en la oscuridad, guiando a almas perdidas hacia la verdad. Los escogidos entienden que su estabilidad no es solo para su propio beneficio, sino que forma parte de un plan más grande donde Dios los utiliza como ejemplos vivientes de lo que es posible cuando alguien se alinea completamente con su propósito divino. Esta realización los prepara para comprender una verdad aún más profunda, que su vindicación no es solo personal, sino que representa algo mucho más grande en el orden cósmico de la justicia divina. Existe un momento sagrado en la vida de todo elegido, cuando el universo decide que ha pasado suficientes pruebas y merece ser coronado con autoridad divina. Esta coronación no ocurre en ceremonias visibles, sino en el plano espiritual, donde Dios coloca sobre su cabeza una corona invisible que todos pueden sentir, pero pocos pueden explicar. Los escogidos que alcanzan este nivel desarrollan una presencia que cambia la atmósfera de cualquier espacio donde entran. No es arrogancia ni pretensión, es la manifestación natural de alguien que ha sido oficialmente respaldado por las fuerzas cósmicas. Es fascinante observar cómo incluso sus antiguos detractores comienzan a sentir una reverencia inexplicable hacia ellos, como si intuitivamente reconocieran que están ante alguien que opera bajo protección divina especial. La vindicación divina llega de maneras tan creativas y precisas que solo Dios podría haberlas orquestado con semejante perfección artística. Los elegidos coronados experimentan cómo sus antiguos acusadores enfrentan exactamente las mismas situaciones que ellos vivieron, pero sin la gracia y sabiduría para manejarlas exitosamente. Es como si el universo dijera: ahora experimentarán en carne propia lo que le hicieron a mi escogido, para que comprendan la diferencia entre atacar y ser atacado. Esta no es venganza, sino educación cósmica. Dios utiliza estas experiencias para enseñar lecciones que no podrían aprenderse de ninguna otra manera. Los elegidos observan estos procesos con compasión más que con satisfacción, entendiendo que presencian la justicia divina en acción. El reconocimiento que reciben los escogidos coronados trasciende las medallas y diplomas terrenales. Se manifiesta como respeto genuino, oportunidades inesperadas y puertas que se abren sin esfuerzo aparente. Por ejemplo, pueden recibir invitaciones para hablar en eventos importantes, propuestas de colaboración con personas influyentes, o simplemente notar cómo otros buscan naturalmente su consejo y guía. Los elegidos entienden que este reconocimiento no proviene de sus habilidades de marketing personal, sino de su alineación perfecta con el plan divino para sus vidas. Dios los eleva no para inflar sus egos, sino para expandir su capacidad de impacto positivo en el mundo. La autoridad que portan los elegidos coronados es completamente diferente a la autoridad que buscan los manipuladores. Es una autoridad que surge del servicio, no del control. Cuando un escogido habla, las personas escuchan no porque tengan miedo, sino porque sienten la autenticidad y sabiduría en sus palabras.
Esta autoridad espiritual se manifiesta en su capacidad para resolver conflictos, inspirar transformaciones genuinas y crear espacios seguros donde otros pueden crecer. Los elegidos nunca abusan de esta autoridad porque entienden que es un préstamo divino que debe utilizarse exclusivamente para el bien común. Dios retira inmediatamente este poder de quienes intentan utilizarlo para beneficio personal o manipulación. El poder auténtico de los escogidos se distingue del poder falso porque no necesita ser demostrado constantemente, simplemente es. Mientras los inseguros gritan para ser escuchados, los elegidos coronados susurran y el mundo se inclina para escuchar. Su poder se manifiesta en su capacidad para mantener la calma en crisis, para ver soluciones donde otros ven problemas y para inspirar esperanza en situaciones aparentemente desesperanzadoras. Por ejemplo, pueden entrar a una reunión tensa y, sin decir mucho, cambiar completamente la energía del espacio hacia la colaboración y la creatividad. Dios les otorga esta influencia porque han demostrado que la utilizarán para elevar a otros, no para dominarlos. Los elegidos coronados desarrollan una independencia emocional tan profunda que ya no necesitan validación externa para funcionar en su máxima capacidad. Han aprendido que su valor no fluctúa según las opiniones ajenas porque está anclado en la roca sólida de su identidad divina. Esta libertad los libera para tomar decisiones basadas en principios eternos más que en tendencias temporales o presiones sociales. Los escogidos en este nivel pueden decir verdades incómodas sin miedo al rechazo. Pueden mantener posturas impopulares cuando saben que son correctas y pueden resistir la presión grupal porque su grupo más importante es su conexión directa con Dios. La preparación para la misión de máximo impacto comienza precisamente cuando los elegidos han demostrado su capacidad para manejar responsabilidades menores con integridad absoluta. Dios no confía territorios grandes a administradores infieles en territorios pequeños. Los escogidos coronados han pasado por el fuego refinador de las pruebas y han emergido como oro puro, listos para ser utilizados en los propósitos más elevados del plan divino. Su éxito futuro está garantizado no por sus habilidades humanas, sino por su perfecta alineación con la voluntad celestial. Pero esta coronación y autoridad son solo el preludio de algo aún más transformador. Las herramientas prácticas y el conocimiento específico que necesitan para navegar este nuevo nivel de responsabilidad espiritual. Los elegidos que han experimentado su coronación espiritual comprenden que el conocimiento que han adquirido no puede quedarse encerrado en sus corazones. Debe ser compartido con otros buscadores sinceros que están comenzando su propio viaje de despertar. Es precisamente por esta razón que recursos como el camino del elegido se convierten en faros de luz para quienes navegan en aguas turbulentas de confusión espiritual. Este tipo de guías no son simples libros, son manuales de supervivencia espiritual escritos por quienes han caminado el sendero completo y regresado para ayudar a otros. Dios utiliza a sus escogidos más experimentados como mentores que dejan rastros de sabiduría para las generaciones futuras. La transmisión de este conocimiento cósmico es tan importante como su aplicación personal. Las leyes cósmicas no son teorías abstractas para filósofos, son principios operacionales tan reales y medibles como la ley de gravedad, pero operan en el plano espiritual y emocional. Los elegidos necesitan comprender específicamente cómo funcionan la ley de atracción, la ley del karma, la ley de correspondencia y la ley de vibración para navegar exitosamente su nueva autoridad espiritual. Por ejemplo, cuando entiendes que tus pensamientos dominantes crean tu realidad externa,
Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto consciente de tu destino. Dios ha codificado estas leyes en el tejido mismo de la realidad, y los escogidos que las dominan pueden crear milagros aparentes que en realidad son simplemente aplicaciones correctas de principios universales. La protección espiritual va más allá de la oración básica. Requiere técnicas específicas y herramientas prácticas que los elegidos pueden implementar diariamente. Estas incluyen la visualización de escudos energéticos, la creación de círculos sagrados en sus espacios de trabajo, el uso de afirmaciones específicas para neutralizar ataques psíquicos y la práctica de limpieza energética regular. Los escogidos aprenden a reconocer cuándo están siendo atacados en el plano espiritual. Fatiga inexplicable, pensamientos negativos obsesivos, conflictos repentinos en relaciones estables o obstáculos inusuales en proyectos importantes. Dios no deja a sus hijos indefensos. Provee armamento espiritual específico para cada tipo de guerra invisible que puedan enfrentar. El crecimiento espiritual acelerado requiere mapas detallados del territorio interno que los elegidos están explorando. Y estos mapas incluyen advertencias sobre trampas comunes y atajos peligrosos. Por ejemplo, muchos buscadores espirituales caen en la trampa del ego espiritual, creyendo que su despertar los hace superiores a otros, cuando en realidad el verdadero crecimiento genera mayor humildad y compasión. Los escogidos necesitan guías que les enseñen a distinguir entre progreso genuino y espejismos espirituales. Dios permite que algunos de sus hijos más avanzados documenten estas lecciones para que otros no tengan que aprender todo a través del método de ensayo y error, que puede ser costoso y doloroso. El conocimiento sobre tácticas de psicología y manipulación se vuelve esencial para los elegidos, porque su elevación los convierte en blancos naturales para manipuladores sofisticados. Necesitan entender técnicas como gaslighting, triangulación, bombardeo de amor, proyección y chantaje emocional, no para utilizarlas, sino para reconocerlas inmediatamente cuando las usan contra ellos. Los escogidos que dominan este conocimiento pueden desmantelar intentos de manipulación con la precisión de un cirujano, cortando las cuerdas de títeres emocionales antes de que puedan ser controlados. Dios les da discernimiento sobrenatural, pero también espera que complementen este don con educación práctica sobre comportamiento humano disfuncional. La combinación de sabiduría espiritual profunda con conocimiento psicológico práctico crea elegidos que son tan puros como palomas, pero tan astutos como serpientes, exactamente como enseñó el Maestro hace 2000 años. Esta dualidad aparentemente contradictoria es en realidad la marca distintiva de la madurez espiritual avanzada. Los escogidos pueden mantener corazones completamente abiertos al amor, mientras mantienen mentes completamente alertas a la decepción. Pueden ofrecer compasión genuina sin volverse víctimas de manipuladores profesionales. Dios requiere esta sofisticación en sus representantes, porque los envía como embajadores del cielo en un mundo que a menudo rechaza violentamente la luz. La urgencia de adquirir este conocimiento especializado se intensifica cuando los elegidos comienzan a experimentar las responsabilidades que vienen con su nueva autoridad espiritual. Más personas buscan su guía, más enemigos se levantan contra ellos, y más oportunidades para impacto se presentan simultáneamente. Sin las herramientas adecuadas, pueden sentirse abrumados por la intensidad de su nueva realidad. Los escogidos sabios invierten tiempo y recursos en su educación continua, porque entienden que Dios espera excelencia de quienes reciben mucho. Pero incluso con todo este conocimiento y preparación,
Hay una verdad aún más profunda sobre lo que realmente significa esta transformación y su propósito último en el gran diseño universal. La vindicación divina opera bajo una cronología completamente diferente a la justicia humana. Mientras los tribunales terrenales pueden tardar años en resolver casos, Dios trabaja en el tiempo perfecto, donde cada segundo cuenta y cada momento tiene propósito específico. Los elegidos que han vivido esta experiencia entienden que la demora aparente no es indiferencia celestial, sino preparación meticulosa para una revelación que será imposible de negar o racionalizar. Es como si el universo estuviera construyendo un caso tan sólido, con evidencias tan abrumadoras, que cuando finalmente se presente, hasta los escépticos más duros tendrán que reconocer la mano divina en acción. Los escogidos aprenden a confiar en este proceso incluso cuando parece que la injusticia está ganando temporalmente. Dios nunca llega tarde, simplemente opera en dimensiones temporales que trascienden nuestra comprensión limitada. La justicia cósmica funciona como un boomerang espiritual perfeccionado. Lo que envías al universo regresa a ti multiplicado y refinado por las leyes inmutables que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Los elegidos observan fascinados cómo aquellos que sembraron calumnias eventualmente cosechan desconfianza, como quienes atacaron la reputación ajena ven sus propias reputaciones desmoronarse, y como los que intentaron destruir terminan siendo destruidos por sus propias estrategias. Esta no es venganza humana, sino educación cósmica. El universo enseña a través de la experiencia directa las consecuencias de vivir desalineado con la verdad. Los escogidos no celebran la caída de sus enemigos, pero sí reconocen en estos eventos la confirmación de que viven en un cosmos moral donde la justicia siempre prevalece, aunque tome tiempo manifestarse. El poder personal auténtico que desarrollan los elegidos es radicalmente diferente del poder que buscan los manipuladores. Es un poder que surge desde adentro, se sostiene sin esfuerzo constante y se multiplica cuando se comparte en lugar de disminuir. Por ejemplo, cuando un escogido inspira a alguien más a encontrar su propósito, su propio poder se expande en lugar de reducirse. Es como una vela que enciende 1000 velas más sin perder ni un gramo de su propia llama. Dios diseñó este tipo de poder para que fuera infinitamente sustentable y creciera a través del servicio a otros. Los elegidos que comprenden este principio dejan de competir por recursos limitados y comienzan a crear abundancia desde la fuente inagotable de su conexión divina. El crecimiento alineado con la verdad sigue patrones orgánicos y naturales, como un árbol que crece hacia la luz sin forzar su proceso, pero también sin detener su progreso. Los elegidos aprenden a distinguir entre crecimiento genuino y expansión artificial. El primero es sostenible y genera frutos duraderos. El segundo es frágil y colapsa bajo presión. Por ejemplo, un escogido puede rechazar oportunidades que lucen atractivas externamente, pero que requieren comprometer sus valores fundamentales. Dios honra esta integridad, presentando oportunidades aún mejores que están perfectamente alineadas con sus principios. Es fascinante observar cómo la vida de un elegido se vuelve más abundante y significativa cuando aprende a decir no a todo lo que no resuena con su verdad interior. La integridad funciona como una brújula interna que siempre apunta hacia el norte verdadero, sin importar cuántas tormentas magnéticas intenten desviarla. Los elegidos desarrollan tal sensibilidad hacia esta brújula que pueden detectar inmediatamente cuando algo está ligeramente fuera de alineación con su propósito divino. Esta precisión interna les permite navegar situaciones complejas con una claridad que parece sobrenatural a observadores externos. Por ejemplo,
Pueden estar en negociaciones de negocios y saber intuitivamente cuando la otra parte está siendo deshonesta. O pueden conocer a alguien nuevo y sentir inmediatamente si esa persona será aliada o interferencia en su camino. Dios recompensa la fidelidad a la integridad con un sistema de navegación espiritual que nunca falla. La paciencia de los elegidos no es pasividad resignada, sino espera activa, llena de preparación y crecimiento constante. Mientras esperan que Dios mueva las piezas del tablero cósmico, utilizan el tiempo para afilar sus habilidades, profundizar su conexión espiritual y construir las bases que necesitarán para manejar las bendiciones que están por llegar. Es como un atleta que entrena intensamente durante años para un evento olímpico. La espera no es pérdida de tiempo, sino inversión en excelencia futura. Los escogidos entienden que Dios no solo está preparando sus circunstancias externas, sino también desarrollando su capacidad interna para manejar niveles más altos de responsabilidad e impacto. La elevación que experimentan los elegidos después de períodos de adversidad intensa es tan dramática que frecuentemente sorprende incluso a ellos mismos. Es como si Dios hubiera estado comprimiendo un resorte durante años y finalmente lo liberara, catapultándolos hacia alturas que nunca imaginaron posibles. Esta elevación no es solo restauración, sino multiplicación. No solo recuperan lo que perdieron, sino que reciben abundantemente más de lo que tenían originalmente. Los escogidos que han vivido este proceso se convierten en testimonios vivientes del poder transformador de confiar en el tiempo perfecto divino. Pero este relato de triunfo sobre la adversidad es más que una historia inspiradora. Es una invitación abierta para que otros descubran las mismas verdades transformadoras y las apliquen en sus propias vidas. Después de todo lo que hemos explorado juntos, surge la pregunta más importante de todas. ¿Vas a seguir siendo espectador de tu propia vida o finalmente vas a reclamar tu lugar como uno de los elegidos que Dios ha estado preparando para estos tiempos? La diferencia entre quienes se elevan y quienes se quedan estancados no radica en la suerte, las conexiones o el talento natural. Radica en la decisión consciente de alinearse con las leyes cósmicas que acabas de descubrir. Cada minuto que pases sin implementar estas verdades es un minuto que le das ventaja a quienes prefieren mantenerte pequeño, confundido y reactivo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que manipuladores de tercera categoría dicten el ritmo de tu paz interior? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar porque no tienes la armadura espiritual necesaria para caminar con confianza entre lobos disfrazados de corderos? Los escogidos que han aplicado estos principios no solo han transformado sus propias vidas, se han convertido en faros que iluminan el camino para otros buscadores sinceros de la verdad. La pregunta que debes hacerte ahora mismo, con total honestidad, es esta. ¿Estás listo para convertirte en la versión de ti mismo que Dios siempre supo que podías ser? ¿O vas a conformarte con ser una versión diluida que nunca incomoda a nadie porque nunca brilla lo suficiente? Tu elevación no es opcional si realmente eres uno de los elegidos. Es inevitable. La única variable es si vas a cooperar con el proceso o vas a resistirte hasta que la vida te obligue a crecer. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido que cada palabra se conectaba con algo que ya sabías, pero no sabías cómo expresar, entonces no es casualidad que estés aquí. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones, porque lo que acabas de experimentar es solo la punta del iceberg de la sabiduría que Dios quiere revelarte. Los elegidos reconocen la verdad cuando la escuchan y actúan inmediatamente para asegurar su acceso continuo a ella.